De inscritos, más de 300 empresas, clústeres y asociaciones nacionales e internacionales. Son las apabullantes cifras, como decíamos al comienzo, de este congreso, con vocación de continuidad, como se ha subrayado en la inauguración, en el que, como han podido comprobar, se ha cuidado con esmero la calidad de cada propuesta. La que sigue corre a cargo del director del Centro de Investigación en Tecnología, Energía y Sostenibilidad de la Universidad de Huelva, el catedrático don José Manuel Andújar Márquez, que abordará la inteligencia artificial aplicada a las tecnologías del hidrógeno. Les vamos a dejar con él y con su magisterio, que ocupará los próximos 20 minutos. Gracias por acompañarnos, profesor. Muchas gracias. De acuerdo, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver un ejemplo de tecnología que desarrollamos en la Universidad de Huelva. Para los que no lo sepan, la Universidad de Huelva lleva desarrollando tecnología y ciencia en el ámbito del hidrógeno verde desde hace más de 20 años. Y os voy a mostrar un ejemplo muy sencillo, porque lo que pretendo es que comprendan y den su opinión sobre el procedimiento, más que el ejemplo concreto sobre el que vamos a tratar, pues solo disponemos de 20 minutos y tenemos que aprovechar el tiempo. A ver. Ya, vale. Bueno. Tiene un poco de retardo. Vamos a hacer un ejemplo concreto, nos vamos a centrar en una tecnología concreta y en una máquina concreta, que quizás es lo más interesante en este congreso. Me refiero a un electrolizador y, en concreto, un electrolizador tipo PEN. Bueno, como todos sabéis, el mantenimiento predictivo sirve para supervisar el estado de una máquina mediante sensores que lleva integrados la propia máquina y que captan datos para saber la salud de la máquina. Una revisión continua que se hace de su salud para predecir un fallo inminente. Pero claro, el problema está, ¿y si fallan los sensores? Si fallan los sensores, pues evidentemente fallaría el concepto de mantenimiento predictivo y la máquina corre el riesgo de tener un fallo o una avería. Por tanto, la idea de la charla es que pretendemos ir más allá de lo que es el mantenimiento predictivo concebido como se hace habitualmente en la industria. La clave de bóveda para producir hidrógeno verde está claro que es el electrolizador. Son máquinas caras, todavía son máquinas caras, muy caras, con una tecnología que está en continuo desarrollo. De hecho, probablemente estos 3 días vamos a estar hablando continuamente del desarrollo que se está elaborando en electrolizadores. Pero, sin embargo, el mercado está exigiendo ya disponer de esas máquinas. Hemos hablado de muchos gigavatios. ¿La industria podrá responder a esos gigavatios? Esa es una pregunta que queda en el aire, pero es más. Estamos en pleno desarrollo tecnológico. Esto no es como la fotovoltaica, que uno compra placas fotovoltaicas y el fabricante te da 25 años de garantía y además hay un seguro que respalda que la producción sea la que dice cuando has comprado las placas. Aquí, por mucho que hayamos trabajado en hacer simulaciones por software, por mucho que hayamos trabajado en hacer obsolescencia y envejecimiento de máquinas, por mucho que hagamos todo este tipo de cosas, no tenemos un histórico. Nadie puede decir cómo se ha comportado un electrolizador de 50 megavatios en los últimos 40 años. Es decir, no tenemos ese histórico que tenemos en otros ámbitos de las renovables. Sin embargo, tenemos una necesidad de mercado y, sobre todo, tenemos la obligación de darle una tranquilidad a los inversores para que inviertan en tecnologías de hidrógeno y, por tanto, se puedan llevar a cabo los proyectos que queremos hacer. Como todos sabéis, el concepto de mantenimiento pues son todas las acciones que se realizan sobre las máquinas, sobre las plantas, sobre los sistemas, durante todo su ciclo de vida, para que la máquina se conserve en el mejor estado y, en teoría, que siga funcionando como al principio. Pero ¿quién conoce el ciclo de vida de un electrolizador de gran tamaño? ¿Alguien puede responder en esta sala cuál es el ciclo de vida de un electrolizador de gran tamaño y ponerlo por escrito?
Evidentemente, eso es muy difícil. Podemos hacer previsiones, pensamos que, imaginamos que, hemos hecho simulaciones que, pero no tenemos datos fehacientes simplemente porque la historia es muy reciente y no tenemos background. Consecuentemente, el despliegue de la tecnología del hidrógeno requiere que las máquinas, que son el corazón de la producción de hidrógeno, los electrolizadores, ofrezcan una fiabilidad y una durabilidad en buen estado que permita que los análisis que se hacen para llevar a cabo inversiones y los análisis que se hacen para buscar el retorno de la inversión y los análisis que se hacen para buscar la rentabilidad de lo que se invierte sean certeros y no nos llevemos sorpresas en el camino. Bien, tenemos 3 tipos de mantenimiento en general. El correctivo, que es un mantenimiento que se hace cuando la máquina tiene un fallo, pues sería una temeridad trabajar con electrolizadores con este tipo de mantenimiento, más aún con los problemas que podemos tener de repuestos y de disponibilidad de elementos de las máquinas. Y además, el tiempo que se puede llevar una instalación parada sin producir, con lo cual nuevamente influimos de forma absolutamente negativa en lo que es el plan de inversión que se ha realizado para la instalación del electrolizador. El mantenimiento preventivo lo que pretende es, digamos, conservar de la mejor manera la máquina, pues para que tenga el menor número de fallos posible. Pero eso tiene 2 grandes problemas. El primero es que, como no tenemos histórico, ¿cómo hacemos la programación de ese mantenimiento preventivo? Pues la podemos hacer, pensamos que, imaginamos que, hemos hecho simulaciones que, tenemos conocimiento de, pero no tenemos ese background necesario para hacer una programación adecuada del mantenimiento preventivo. Y además, puede que si no hacemos bien esa programación, pues la máquina la mantengamos antes de lo que se debe. Consecuentemente, gastaremos recursos en mano de obra y gastaremos recursos materiales. Nuevamente, vamos a influir de forma negativa en la inversión realizada y en lo que es su amortización. El mantenimiento predictivo es un mantenimiento que supervisa el estado del electrolizador mediante sensores integrados que captan la salud de la máquina, cómo va evolucionando y que pretende adelantarse a que la máquina tenga un fallo y, por tanto, siempre tratemos de que la máquina funcione sin tener fallos. Pero, evidentemente, somos cautivos para hacer eso de que la sensorística de la máquina funcione bien. Esencialmente, ahí tenemos un esquema de lo que es un stack en un electrolizador tipo PEN. Es lo que tenemos en medio en la membrana, que es la que hace el paso del hidrógeno a través del stack. Eso que tenemos ahí son celdas. Las celdas se apilan como si fuera un paquete de sándwiches. Cada sándwich sería una celda, es decir, se ponen en serie una encima de la otra y se terminan con lo que se denominan las placas finales o end plates. Para favorecer el paso del hidrógeno, pues se utiliza una capa de catalizador, catalyst layer, que puede ser diferente en el lado del ánodo, en este caso, por ejemplo, es óxido de iridio, y en el lado del cátodo, que es platino. Evidentemente estamos hablando de metales preciosos y, por tanto, muy caros. Evidentemente, si se alimenta el sistema con energía renovable, pues el hidrógeno que tenemos que sale por arriba es verde. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues con esto en mente podemos analizar cuáles son los parámetros de degradación que más influyen en la celda de un electrolizador tipo PEN. Me centro en la celda porque el elemento más sensible, el corazón, lo más delicado que tiene un electrolizador es el stack, es decir, el sitio donde se produce la división del agua para generar el hidrógeno y el oxígeno. Bueno, los parámetros que tenemos ahí pues son la presión de la celda, la temperatura de la celda, la densidad de corriente o tensión en la celda y la calidad del agua que le llega a la celda para producir con ese agua hidrógeno. Y ahora vemos los efectos que producen sobre el electrolizador que esas variables, presión, temperatura, densidad, calidad del agua, no estén en sus parámetros. Corrosión, pérdida de contacto, el catalizador se puede contaminar con titanio de las PTLs, impurezas iónicas, ataque radical y adelgazamiento de la membrana,
crecimiento de partículas y disminución del área catalítica. En definitiva, todo eso genera un envejecimiento del electrolizador y, por tanto, decrece su producción. Nuevamente, el plan que habíamos hecho a la hora de hacer la inversión y la rentabilidad que íbamos a tener como consecuencia de la venta de hidrógeno se puede ver mermado porque el hidrógeno que estamos produciendo no es el que se pensaba al principio. He preparado un ejemplo muy sencillo para que entendamos el procedimiento. Como veis ahí, la temperatura de la celda es lo que más influye en todos los defectos, en todas las enfermedades, permitidme entre comillas, que le puede entrar al stack del electrolizador. Por tanto, sería clave para hacer un mantenimiento predictivo que no nos falle nunca el sensor que está midiendo la temperatura de la celda. Es decir, ese sensor tiene que funcionar perfectamente porque si mide mal, podemos llegar a todos esos efectos de deterioro que vamos a tener en el electrolizador. A partir de aquí, si consigo pasar la transparencia, en efecto, pues hemos desarrollado un procedimiento que es muy sencillo de entender. Fijaros, ahí a la derecha tenéis un esquema básico de principio muy sencillo de un electrolizador. Fundamentalmente vamos a centrarnos en lo que pone TT o PT, que son los transmisores. Un transmisor es un sensor más toda la electrónica que tiene asociada. Luego, arriba tenemos un transmisor de temperatura del agua de refrigeración del electrolizador. Debajo tenemos un transmisor de temperatura, el TT121, que mide la temperatura de la celda. El PT112, que mide la presión en la celda. Medimos también la tensión en la celda con el voltímetro V. Bueno, pues esas son las variables que conocemos del funcionamiento del electrolizador, que además la podemos tener en tiempo real. ¿Cuál es la idea? Bueno, pues la idea es que vamos a fabricar un sistema de inteligencia artificial que está compuesto por una serie de algoritmos que ahora explicaremos, de modo que en el caso de que falle el transmisor de temperatura de la celda, con el resto de medidas seamos capaces de saber qué temperatura tiene la celda para que un fallo en el sensor no genere un fallo o una avería en el electrolizador. Bien, pues a partir de aquí, fijaros, tenemos medidas de tensión, medidas de temperatura del agua, medidas de temperatura de la celda de hidrógeno y medidas de presión. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues lo primero que vamos a hacer es ponerle a un sistema basado en inteligencia artificial, un Deep Reinforcement Learning o DRL, que es un algoritmo de inteligencia artificial que lo que va a hacer es analizar todas las medidas que tenemos de todos los sensores y ver combinando incluso dos medidas o incluso tres, que habría una sola combinación, cómo se correlacionan esas medidas con lo que marca el sensor de temperatura. Luego, lo primero que vamos a hacer es elegir qué medidas nos vienen bien para hacer una predicción de la temperatura en la celda. Pues bien, esto funciona como un agente inteligente, un programa informático que funciona por el método de prueba y error. Es decir, si acierta le damos una recompensa y si no acierta le damos una penalización. ¿De acuerdo? Entonces, todos los aciertos los va guardando en un conjunto porque esos son medidas válidas para lo que va a venir después. Fijaros, la primera capa, el Deep Reinforcement Learning, ha visto que el sensor TT105 está correlacionado con la temperatura que queremos saber, el TT121 con 0,9857, es decir, prácticamente es 1. Luego la correlación es magnífica. Entonces se decide que el conjunto de datos que proporciona ese sensor los vamos a utilizar para que ahora la red neuronal que viene después, la red LSTM, utilice esos datos para aprender cómo se tiene que comportar si la red neuronal fuera el sensor de temperatura. Muy bien, pues fijaros, esa red, que es una red neuronal muy moderna, es una Long Short Term Memory, que bueno, esencialmente evita un problema que se genera que se llama el desvanecimiento del gradiente cuando la red está aprendiendo y se va aproximando al valor que quiere. Pero bueno, fijémonos en dos cosas. La primera, que el RMS, es decir, el error medio cuadrático que tenemos, es muy pequeño, 0,1351, es decir, aproximadamente del 0,1%, y que debajo, la línea verde, se confunde
con la medida real del sensor, que es el TT121. Fijaros cómo se confunde la parte verde, que es lo predicho, con la medida real del sensor, que es la parte lila. Consecuentemente, somos capaces de, con otros sensores, saber lo que está marcando el sensor de temperatura, aunque supuestamente ese sensor esté inutilizado como consecuencia de un fallo o avería. Bien, vamos. Conclusiones. Pues las conclusiones serían que cuando esto se implanta en un sistema HMI o SCADA, HMI ya sabéis que es Human Machine Interface, es decir, en lo que utilizan normalmente los operadores que están en las salas de control, pues puede realizar un mantenimiento predictivo inteligente del electrolizador, porque en todo momento, aunque el sensor falle, sabemos la medida que tenemos de temperatura en la celda. Por otro lado, el sistema desarrollado también puede ser beneficioso para actuar sobre el electrolizador, es decir, en el momento que detecte que la temperatura de la celda ha llegado al máximo recomendado por el fabricante, en este caso en el sistema que se ha montado serían 70 grados centígrados, automáticamente pone en marcha el circuito de refrigeración de la celda. Repito, todo esto teniendo en cuenta que el sensor que marca la temperatura se ha estropeado, no funciona. Y por último, he puesto un simple ejemplo. Es decir, evidentemente esta tecnología que hemos desarrollado en el centro de investigación se puede aplicar a un electrolizador alcalino, a un electrolizador de óxido sólido, o se puede aplicar a una pila de combustible PEM, a una pila de combustible de alta temperatura. En fin, se puede aplicar a cualquier tipo de sistema porque la metodología está desarrollada y evidentemente lo único que hacer es adaptarla a ver qué sistema se utiliza. No sé por qué no ha salido la transparencia, pero bueno, esto está implementado en nuestro centro de investigación en un electrolizador a través de un PLC Siemens que se comunica por TCP/IP con un ordenador donde está el software que hace correr las redes neuronales. Y como me han dicho que sea rápido, pues a ver si... ya está. Muchas gracias por vuestra atención.